Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida con el Grupo Vidagua y TalkExpert, la empresa que represento, con el doctor Luis Rojas y la jefe Nora. Vamos a iniciar con el tema del manejo de pruebas y protocolo de la bioseguridad. Es importante pues preguntar, primero nos vamos a iniciar con el tema de la diferencia entre endemia, pandemia y epidemia. Bien. Entonces, le doy la palabra a la jefe Nora para que pues nos pueda orientar en el tema de los tres conceptos y cómo ha sido digamos, el análisis en este tiempo con el tema del SARS-CoV-2 COVID-19. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de endemia. Endemia es una enfermedad o un evento de interés en salud pública que afecta a un país o a una región determinada. Habitualmente pues, se presenta dentro de un periodo de tiempo fijo, es decir, por temporadas, entonces así como dependiendo de la circulación de, por ejemplo, en el caso de Colombia, el dengue en algunas regiones específicas que están a más de 1.800 metros, a menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar, se presentan brotes de dengue, porque pues va como por etapas, es algo cíclico, pero está circunscrito a una región específica, no afecta sino a esa región específicamente. Ya en el caso de una epidemia, entonces es una enfermedad, es cuando una enfermedad se propaga activamente deben estar presentes, digamos que el tema de el, el tiempo y está, pues, digamos que afectando a un número inusitado de casos, de personas. Entonces, es un aumento del número de casos de un evento o de un virus, de una enfermedad, en un área geográfica concreta. Y en el caso de una pandemia como tal, ya pues afecta, o sea, para que se configure como tal una pandemia, ya entonces no está solamente en una sola región, en un solo país, sino que estos casos están afectando, este evento está afectando más de un país y está en más de un continente. Esa es como la diferencia como tal entre pues en estos conceptos. Bueno, Y bueno, perdón, Y disculpe. otro, sí, señor. Y otro punto que tiene específicamente la pandemia es que los casos de cada país ya no son importados, o sea, es decir, no se dan porque llegó de otra región, sino que ya está haciendo una transmisión activa en la región, ¿sí? Se considera una transmisión comunitaria. Entonces, en este caso ya se configura una pandemia, como lo es lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19. Perfecto. Listo. Salta la pregunta sobre, digamos, la historia y los años que tenemos la pandemia de gripe A H1N1 que fue en el 2009 al 2010 y también el síndrome respiratorio del Medio Oriente que fue entre el 2012 al 2015 y ahora tenemos el COVID-19 SARS-CoV-2 del 2019 al 2020, lo que estamos mirando. Pero salta inquietud por qué en el síndrome respiratorio del Medio Oriente no hubo un confinamiento y sí en el COVID-19 2019-2020 sí está un confinamiento obligatorio. Porque nace la pregunta y por qué se, o sea, digamos que cada uno puede analizar por qué en estos que han durado 2012 al 2015, 4 años, por qué hay esas decisiones y por qué hay un comportamiento de esta situación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, respondiendo la pregunta de Javier, para hablar un poquito acerca del tema histórico y de las características que han tenido en este caso las pandemias, ¿sí? Porque pues muchas veces nos hemos preguntado por qué con influenza, con H1N1 no nos aislaron, no estamos en nuestras casas y por qué con COVID sí.
Entonces, radica la decisión o la toma de decisión con respecto a eso y está dado en dos factores importantes. Uno, que está mediado precisamente por la cantidad de personas a las que una persona positiva para COVID o infectada por COVID puede infectar a otro individuo. En este caso, la tasa de individuos infectados con los casos de influenza H1N1 era mucho menor que con la tasa de los infectados por coronavirus. Eso es como la primera medida. La segunda, que es la que tenemos que identificar, es la tasa de mortalidad. Y es algo que nosotros siempre estamos pendientes y siempre nos lo están comentando continuamente en las noticias. ¿Sí? Todos los días nos dicen cuántas personas han muerto, cuántas personas han seguido, están infectadas o positivas. Y es algo que nosotros, de acuerdo a, a esos datos y a esas decisiones, a esos valores, es que nosotros tomamos decisiones en salud pública y definimos si debe una persona permanecer encerrada o no. ¿Qué pasó con el SARS en Medio Oriente y digamos que en general con este tema? El SARS en Medio Oriente no alcanzó a ser pandemia, fue realmente una epidemia. Y al parecer lo que se daba cuenta era que era tan agresivo que el virus rápidamente fue controlado, ¿sí? Y por ese motivo desapareció. Cuando los virus son muy agresivos, usualmente afectan a las personas y la población que tienen que afectar y después con el tiempo va desapareciendo. Eso es muy típico de los casos, por ejemplo, con ébola, que tuvieron durante mucho tiempo en África y que todavía aparecen brotes, pero rápidamente desaparecen. Eso es algo muy característico en esto. Para el resto de para COVID, pues desafortunadamente que tenemos que hay una acción de la enfermedad y que adicionalmente la tasa de mortalidad es mucho más alta que el de la influenza, que oscila aproximadamente entre el 2 al 5%. ¿Sí? Si bien uno dice, esto no es un gran porcentaje, cuando uno hace cálculos en números de poblaciones en el mundo, pues sencillamente sí es una gran cantidad de poblaciones afectadas. Digamos, en Colombia, con respecto a estos datos, pues nosotros nos hemos comportado muy similar a varios países en el mundo, a los que por lo menos han regido y han tomado decisiones con respecto al aislamiento. Países como, por ejemplo, como Brasil, como Estados Unidos, ¿sí? Como Italia, ellos tomaron decisiones muy tarde con respecto al aislamiento preventivo y sencillamente pues los resultados que se obtuvieron pues más mortalidad precisamente por el tema de que se tomaron muy tarde las decisiones al respecto. Listo. Ok, entonces vamos a pasar aquí a la siguiente presentación. Entonces hemos realizado un tema de 4 fases. Iniciamos con la preparación que fue con la resolución 385 del 2020, donde hubo la declaración de emergencia sanitaria en Colombia. Después ya hubo la contención, hay mitigación y hay pospandemia. Quisiéramos saber, digamos, cuál ha sido una de las fases más importantes, aunque han sido todas, pero cómo ha sido la preparación o la planeación más bien en el tema de la preparación, la contención, la mitigación y la pospandemia, jefe Nora. Y cuáles han sido, digamos, que las dificultades dentro de la experiencia intramural que ustedes están viviendo en este momento en todas estas fases. Claro que sí, Javier. Bueno, como tú lo mencionabas, pues digamos que hay unas fases para poder hacer frente a esta pandemia a la cual nos estamos enfrentando. Y la primera fase de preparación, pues digamos, en el caso de Colombia fue antes de que se presentara o se confirmara el primer caso positivo de COVID. Pues tan pronto se declaró la emergencia internacional, eh, pues digamos que en conjunto con los lineamientos que estaba dando la OMS, empezó esa fase de preparación y era como preparar cada una de las instituciones para poder hacer el abordaje en el caso de que llegara a presentarse un caso positivo de coronavirus, de COVID-19. En el caso, pues digamos que todos los equipos de epidemiología, tanto extramural como intramural, se estaba haciendo la preparación y en los centros hospitalarios, desde luego, también haciendo la verificación de capacidad instalada. ¿A qué hace referencia capacidad instalada? A la capacidad que tiene cada institución para atender casos probables. Entonces, digamos que
hacer el conteo de cuántos ventiladores se contaba cada institución. Se hizo un censo, primero pues digamos a nivel Bogotá, y a nivel nacional también nos pidieron desde el Ministerio de Salud cuál era nuestro censo tanto de camas, de UCI, de no UCI y de ventiladores. Cómo estábamos preparados también en cuanto a los elementos de protección personal, tanto para colaboradores del área de la salud como para casos probables que se presentaran, ¿cierto? Sintomáticos respiratorios. La preparación también fue enfocada a toda la educación para prevención, normas de bioseguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, medidas como el lavado de manos, la limpieza y desinfección, fortalecer cada uno de esos frentes para poder hacer frente, digamos que cuando se presentara el primer caso. Una vez se presentó y se confirmó el primer caso en Colombia en marzo, entonces se finalizó la etapa de preparación y pasamos a la siguiente fase, que fue la de contención. Entonces ya con el primer caso confirmado, todos los esfuerzos se concentraban ahora era en detener o reducir la velocidad de propagación del virus para que tuviera un menor impacto en caso, digamos, de los posibles casos que se presentasen. Los primeros casos, pues digamos que fueron importados, entonces se hacía el cerco epidemiológico, se hacía como la investigación epidemiológica de caso, identificando los contactos expuestos y verificar, pues digamos que cada uno de los casos índice fuera importado. Una vez que ya se identificó que los casos que empezaron a presentarse ya eran transmitidos localmente, es decir, ya habían casos que no eran importados solamente, sí, o sea, el caso de índice no estaba relacionado con un caso importado, y el porcentaje de contagio estaba por encima del 10%, estábamos ya en el 11%, se declaró la fase de mitigación, que es en la cual nos encontramos en este momento. En el momento en el que la curva, ¿cierto? Que hemos visto, digamos, que nos están reportando todo el tiempo, el comportamiento de la curva en cuanto al número de personas contagiadas ya superaba el 11%, se declaró entonces ya como tal que habíamos ingresado a la fase de mitigación. Estas personas pues ya estaban empezando a identificarse que ya no eran relacionadas con ningún caso importado, sino la transmisión ya estaba dentro de la región, ya eran casos que se estaban dando al interior. Entonces en esta etapa la atención está focalizada en la población en general, entonces por eso pues vemos medidas específicas ya en cuanto a distanciamiento social, a medidas de bioseguridad en todas las áreas, ¿cierto? Que el lavado de manos y la higienización de manos son algo que a la entrada y el ingreso de cada una de las instituciones nos están exigiendo, y en la contención también de los casos de personas identificadas como positivos para detener también de alguna manera pues la propagación. Nos hacen una pregunta el señor Marcelo Torres que nos comente la jefe o el doctor Luis Carlos algo sobre la decisión que se tomó en Suecia. Bueno, y con respecto a la toma de decisión en Suecia, entonces, ¿qué ha pasado y cuál fue la manera de manejar ellos la crisis de la pandemia? Ellos le apuntan a un término, a un tema que ha sido bastante crucial al respecto, y es algo que se llama de rebaño. Para explicarlo más fácil, en la inmunidad de rebaño, y que quede como el concepto claro, consiste como cuando usted sale y van 5 amigos y empieza a llover y solo hay 4 sombrillas. Entonces, la idea es tratar de proteger a ese que no trajo la sombrilla y todos se unen para tratar de protegerlo. La inmunidad de rebaño, ¿en qué consiste? Ya hablándolo específicamente en infecciones, en que varios individuos se vuelvan inmunes al virus y protejan al individuo que no desarrolla la inmunidad.
El problema de esto es que mientras se desarrolla la inmunidad de rebaño, ¿sí? Existe una alta probabilidad y una alta tasa de mortalidad que puede pasar en algunos países, como por ejemplo en Brasil, que es prácticamente lo mismo que se ha visto. Digamos que en algunos escenarios la vacunación se ha visto y se ha utilizado como inmunidad de rebaño. Sin embargo, de todas maneras, pues el tema de esto no ha sido parte de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y pues finalmente los resultados de contagiados y mortalidad pues son los que están demostrando la diferencia entre cada uno de los países afectados. Listo, perfecto. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente tema de las curvas. ¿Cómo ha sido la interpretación de estas curvas hasta ayer 4 de junio del 2020? La tomamos a la 1:27 de la mañana. ¿Cómo ha sido ahí el comportamiento, jefe Nora? Bueno, el comportamiento, vemos un comportamiento que va desde luego en ascenso. Tenemos, esta es para Bogotá, 12.000 casos confirmados con 283 fallecidos. Entonces vemos que pues igual a pesar de que va en aumento, no ha sido como, no va, la inclinación de la curva no está pendiente, ¿cierto? Sino que ha ido como creciendo paulatinamente. Digamos que ahí se ve reflejado pues en parte el tema de la cuarentena que se ha mantenido. Ahorita, pues digamos que ya con la apertura de los diferentes sectores, es muy posible y muy probable que la curva vaya a ir cambiando, ¿cierto? Y se vaya a volver un poco más pendiente en aumento más de los casos. Esto pues Perfecto. para Bogotá. Ok, para Bogotá. Y con respecto a la curva a nivel mundial, ¿cuál ha sido, digamos que, el impacto más importante frente a la decisión que se tomó en Suecia, frente, si ha servido, digamos, esta postura de Suecia con otras ciudades del mundo? ¿Cómo ha impactado eso? Y si realmente eso sí ha ayudado a mitigar el tema de la curva en crecimiento o aplanado la curva, jefe Nora. Bueno, pues digamos que o sea, digamos como que comparativamente, pues digamos que hemos tenido pues lo que podemos ver acá en las diferentes ciudades. Bogotá tiene, aquí vamos a ver casos por millón de habitantes, ¿no? Entonces, vemos aquí, Bogotá está ubicada con 1.453 casos por millón de habitantes, a diferencia, por ejemplo, de Nueva York, donde no se han tomado, digamos, como medidas, ¿cierto? Están con 44.541 casos por millón de habitantes, que digamos que es muy, muy alto. El caso, digamos, de España, que también tomó medidas, en Madrid se tomaron medidas de pronto un poco más tardíamente después de la aparición del primer caso. También hay una alta tasa, ¿cierto? Vemos una tasa de 21.160 casos por millón de habitantes. Digamos que esto es como tal el comparativo. Y lo mismo pues se ve reflejado también en cuanto a la tasa de mortalidad. Bueno, ¿por qué estamos haciendo este tema de volver a retomar todo el tema de las curvas, todo el tema de las estadísticas? Porque de esta forma nosotros tenemos que contextualizar lo que vamos a hablar sobre el tema de los tipos de muestra, cómo analizar las muestras, qué tener en cuenta en las compañías, el tema de las muestras. A eso se debe el tema de volver a retomar, claro. Todo el mundo ya sabe de pronto, no, sí sabe la interpretación, otros no, de pronto no le prestan tanta relevancia al ver el crecimiento de muertes, de contagios, pero es necesario, digamos, hacer el tema de analizar el contexto de la organización y de la nación para así poder llegar al tema de las pruebas PCR. Bueno, entonces aquí viene un tema que vamos a hacer una sesión de preguntas para las personas que están en el aforo. Pueden votar en un sí o un no, entonces vamos a activar aquí el tema del sí y el no porque vamos a empezar a hacer un mini taller con ustedes. Doctor Luis Carlos, cuando viene una prueba de diagnóstico a una empresa,
sobre un caso de un contagio. En este caso tomemos inicialmente esta prueba de diagnóstico. A una persona le cambiamos los nombres, les cambiamos todo pues, para el tema de la big data y la confidencialidad de la información. Entonces viene una persona, un paciente remitido del Hospital El Desafío para la Vida y viene con una referencia, cómo tenemos que interpretar, digamos, no somos médicos, no somos, pero tenemos que tener una pericia de poder establecer el resultado de una prueba de diagnóstico. Entonces, doctor Luis Carlos, le dejo la palabra para que usted aborde todo este tema con la jefe Nora. Listo, muchas gracias. Quiero que por favor el público participe. Este es un caso de una mujer que tiene 35 años, está en aislamiento en este momento en su casa y dice que un resultado de una prueba que realizaron por PCR en tiempo real que está negativa para coronavirus. La pregunta que quisiera hacerle al público es si dejarían que esa persona reingresara a su actividad laboral o no. La pregunta es, pregunta José Vicente que repitamos, es, ¿esta persona que tiene una prueba para COVID-19 negativa podría volver a sus actividades laborales o no? Fue una persona que entró una recepción el 28 de mayo y tuvo su resultado el 3 de junio, donde aparece un examen de SARS-CoV-19 con detección por PCR. Su muestra fue un hisopado nasofaringio y su resultado fue negativo. La mayoría considera que esa persona sí podría volver, pero tenemos casi mejor dicho, un porcentaje muy similar entre ambos grupos en los que dicen que sí y otros que dicen que no. Bueno, realmente les voy a comentar un poco acerca de estas pruebas, de qué consisten estas pruebas. La idea es que se vayan con un conocimiento básico de cómo es que se hacen estas pruebas, para qué funcionan, qué diferencia hay entre una prueba rápida y una prueba por PCR. Me dicen que no se escucha, no sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. Listo. Entonces, la idea es que diferenciemos entonces la prueba y miremos cómo se interpreta realmente esas pruebas o cómo es que se hacen. Tenemos dos tipos de pruebas en general hasta el día de hoy para detección de coronavirus. Una que llamaremos la prueba por PCR y otra que es la prueba rápida. Hay una gran diferencia entre cada una de estas pruebas. La prueba de PCR hace la detección directa del virus. Las pruebas rápidas tenemos de dos tipos, una que hace detección del virus y la otra que hace detección de anticuerpos que nosotros desarrollamos en contra del virus. Esas son las pruebas rápidas, que es la diferencia entre cada una de ellas. La PCR es una prueba que detecta directamente el material genético del virus. Es una prueba muy precisa, ¿sí? Es una prueba supremamente precisa y tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que detecta a las personas verdaderamente enfermas y descarta las personas verdaderamente que no están enfermas, o sea, las verdaderamente sanas. Las pruebas rápidas, como su nombre lo dice, son mucho más sencillas. Ustedes pues, si las van a ver en algún momento, parecen pruebas de embarazo. Y aunque la sensibilidad y la especificidad es más o menos del 94%, tiene una especificidad muy buena. En general, las pruebas rápidas tienen una manera de interpretarse, a lo mismo que la prueba de PCR. ¿Qué podemos tener? Que las pruebas, tanto rápidas como las pruebas de PCR, pueden estar negativas, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Uno, que no ha tenido contacto con el virus, ¿sí? Dos, si es una prueba de PCR que no ha replicado ese virus lo suficiente, o sea, no ha crecido, no se ha expandido dentro del cuerpo lo suficiente para que la prueba lo detecte. Y tres, si es una prueba rápida directamente de anticuerpos, es que la persona aún no ha desarrollado anticuerpos virus. Eso es lo que significan las pruebas negativas. Una prueba positiva se interpreta dependiendo del tipo de prueba que estemos analizando. Si es una prueba rápida que detecta anticuerpos y está positiva, quiere decir que esa persona tuvo contacto con el coronavirus, ¿sí? Y si tiene una prueba rápida
que detecta directamente el virus. Una PCR positiva quiere decir que la persona tiene una infección activa. En general, el resultado de una prueba negativa no indica ni implica que una persona pueda volver a sus actividades laborales y que no haya desarrollado la infección. Realmente es la ausencia de síntomas la que determina si una persona puede volver o no a su actividad laboral o puede pues, salir del aislamiento, en este caso ya obligatorio, indicado de acuerdo a las recomendaciones del ministerio. ¿De acuerdo? Espero que se haya quedado claro. Las pruebas Bueno, rápidas, tienen algo característico, sobre todo las de anticuerpos. Esas pruebas rápidas detectan dos tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos que se generan de manera temprana, que aparecen más o menos a los 5 días, ¿sí? Y los otros tipos de anticuerpos que se generan de manera mucho más tardía. Entonces, lo que les digo, realmente una prueba puede salir negativa, la persona estar con síntomas, pero no, lo que quiere decir, si es una prueba de anticuerpos, es que no ha desarrollado como tal esas defensas en contra del virus. Eso es lo que implica una prueba. Ahora bien, la pregunta sería, ¿será que es buena idea, ustedes que creen, me gustaría que opinaran, es buena idea hacerle a todos nuestros trabajadores una prueba para ingresar a trabajar nuevamente, independiente que tengan síntomas o no? Ok, aquí hay una pregunta muy interesante y es ¿cuál es el porcentaje de veracidad de estas pruebas? ¿Qué tan viable es hacer esta prueba si el virus no ha cumplido su periodo de incubación? Entonces, recordemos el gol estándar, o sea, la mejor prueba que hay para este momento PCR, mucho más demorada, tiene mucho más cosas, es más complicada. Las pruebas rápidas detectan hasta un 94%, pero no se les olvide que pueden no han cumplido el periodo de incubación o el periodo de detección y sencillamente pues puede salir la prueba negativa. Que si no es confiable el resultado de las pruebas rápidas para determinar si un empleado vuelve a su lugar de trabajo, realmente la prueba no es, no es que no sea completamente confiable, sino que no se puede interpretar por sí sola. Una prueba puede salir negativa, y lo que les digo, lo que determina es un seguimiento de los síntomas, que la persona ya no tenga síntomas y así podrá reingresar a la actividad, a su actividad laboral. Con respecto a esto, entonces, aquí hay una pregunta que la pregunta acerca si vale la pena hacerle a todos nuestros trabajadores una prueba para COVID o no. Entonces, aquí la respuesta es depende. Depende de lo que estemos hablando y depende de las cosas. ¿Por qué? Una de las cosas que se ha hecho hoy en día en los hospitales, en varios hospitales, es que como están en contacto directo con personas enfermas, a esas personas vale la pena hacerles continuamente pruebas rápidas en estos casos o pruebas de tamizaje recurrente. Esas son actividades que es lo que llamamos actividades de alto riesgo de contagio para coronavirus. En el CDC hay una lista de las actividades laborales que tienen esa condición. Hay otras que no las tienen, ¿de acuerdo? Entonces, con base en eso, es que se toman las decisiones si hay necesidad de tomar esas pruebas de manera continua o no. Porque si la persona definitivamente, ok, va a regresar a la actividad laboral, pero cumplen con los espacios, cumple con las cosas de seguridad, de bioseguridad que hablaremos más adelante, sencillamente no valdría la pena hacerle de manera continua esas pruebas. ¿Sí? Esa es como la idea de la interpretación que se tiene a día de hoy. En muchos países, en algunos casos en Estados Unidos, no les recomiendan de hecho a las personas que son sospechosas que envíen el resultado de la prueba negativa y si el médico los vio o no los vio. Lo importante es que el tiempo indicado de acuerdo a las características que tenga cada persona. Y lo que les digo, lo más importante es que esa persona ya no tenga síntomas para reingresar a su actividad laboral. ¿De acuerdo? No sé si jefe Nora quisiera complementar alguna de la información que ya ha dado. Complementando lo que el doctor ha mencionado, pues digamos que en relación al inicio de los síntomas es importante tener en cuenta con relación también al momento en que se debe tomar la prueba. Como el doctor Rojas lo ha mencionado, la PCR es el gold estándar para poder detectar el coronavirus y hay que tener algo muy en cuenta y es la fecha de inicio de síntomas. Porque, ¿qué pasa? Puede
que se esté presentando algún periodo de ventana, digamos que es como el tiempo en el que inicia el contagio y se desarrolla ya como tal el virus dentro de cada persona, en el organismo de cada persona. Entonces, en ese periodo de tiempo, si se toma una prueba muy al inicio, al día 1, 2 del inicio de los síntomas, puede que nos salga una prueba negativa como falso negativo y que realmente el paciente, la persona, esté incubando el virus y posteriormente, si continúa con síntomas, de ahí la importancia que el doctor menciona de verificar síntomas y en esto hay que hacer un ejercicio diario de hacer mediante llamado telefónico un registro de los síntomas porque se tiene que correlacionar tanto la prueba que se realice con los síntomas que está presentando el colaborador. En este caso, pues digamos que lo recomendable es tomarla a partir del día 5, entre el día 5 y el día 7 de haber iniciado la sintomatología, eh, es como lo que se recomendaría. Y pues bueno, también estoy viendo preguntas que están al respecto, no sé, doctor. Aquí hay varias cositas, varias preguntas. Entonces, hablando de personas asintomáticas, eso es uno de los retos que tenemos. Sí, lastimosamente, y bueno, ustedes saben y pues, probablemente han leído en las noticias y han leído acerca de esta información, tenemos una gran cantidad de personas que son completamente asintomáticas, ¿sí? Eh, digamos que en general, precisamente en pro de la pandemia y en pro de todo esto de detectar estas personas asintomáticas, es que se hace todas estas medidas de aislamiento preventivo. Sí, es una de las maneras, como hablaba hace un rato la jefe, de prepararnos para. Las personas completamente asintomáticas, puede que realmente esas pruebas rápidas no sean tan buenas para detectar. ¿Sí? Porque ellos en principio no han desarrollado un proceso infeccioso y sencillamente las pruebas rápidas les pueden salir completamente negativas. Ese es uno de los problemas que tenemos con esa serie de personas. Existe el escenario que se les podría tomar PCRs, pero como les decimos, esa prueba PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, esa prueba PCR es bastante compleja y hacerles PCRs a todo el mundo, pues si se cuenta con la maquinaria es muy bueno, que es lo que llaman hacer test masivos, que fue una de las estrategias que se logró hacer en Alemania para contener la infección. Sin embargo, pues como ustedes se han dado cuenta, en Colombia no contamos con ese arsenal para hacer esa serie de test masivos y detección de personas asintomáticas. ¿Qué es lo que se busca hacer? Que con las pruebas que se les toman las pruebas, se detectan los sectores más afectados, que son los que finalmente entran en procesos de aislamiento de cuarentena obligatoria, como por ejemplo como lo que tenemos ahora en los casos de Kennedy. Entonces, precisamente para hacer esa contención de la enfermedad, se dejan esos espacios completamente aislados, pasan las 2 semanas y sencillamente pues ya esperaremos que las personas, la mayoría, resuelvan de todos los síntomas. ¿Cuánto es que costo tiene una prueba rápida? ¿A quién se les pues realmente el costo, no tengo mucho conocimiento del costo. Sé que hay la prueba rápida, estuve leyendo al respecto, más o menos va a estar como unos 200.000 pesos, si no estoy mal. Entonces, ¿a quién se le solicita? Lo mismo que decimos, a la persona que tiene sospecha de infección por coronavirus y en qué momento se debe hacer a partir de los 5 días. Es lo más recomendable. ¿Listo? A partir de los 5 días de luego del inicio de los síntomas. Listo. Narlet Solar dice que las pruebas rápidas están avaladas para comprarse en cualquier lugar o se hacen en lugares específicos autorizados. No sé si de pronto la jefe quisiera apoyarnos con esta respuesta. No tengo conocimiento que se haga en cualquier lado. Pues, sé que tiene que ser un sitio autorizado, pero no sé si la jefe de pronto conozca un poco más acerca de esto. En cuanto a las pruebas rápidas, ya hay instituciones donde tienen este tipo de pruebas. Digamos que como lo mencionaba el doctor Rojas, esas pruebas no se pueden hacer de manera aislada y en ese caso, pues digamos que hasta donde tengo entendido, pues digamos que hay instituciones, o sea, hay veces que las están prestando el servicio de manera particular. Digamos que no hay, o sea, sé que el INVIMA sacó una resolución acerca de pruebas rápidas
pero para Instituto Nacional de Salud el gold estándar sigue siendo la PCR. Entonces, digamos que hay que manejarlo con una precaución, digamos, por ejemplo, que si sale negativa la prueba rápida, toca, pues, digamos, como que hacer el seguimiento de sintomatología y, pues, recomendable, pues, digamos que tomar una segunda prueba a los 7 días para confirmar realmente que sea verdaderamente un negativo. Y en el caso de que salga positivo, confrontarlo contra una PCR, que sería, pues, digamos, la confirmatoria realmente. En este caso, pues, digamos que para PCR sí hay eh, unas instituciones que están avaladas, laboratorios, digamos, como grandes, pues, digamos que acá en Colombia, Colcan, Dinámica, bueno, pues digamos que por mencionar algunos que conozco, digamos, aparte del Instituto Nacional de Salud, que tiene pues en los diferentes puntos de laboratorio de salud pública, en varias de las secretarías de salud pública. Bogotá es uno de ellos y hay instituciones que ya lo están manejando dentro de sus laboratorios clínicos, Mederi, Hospital Santa Fe, que tenga conocimiento en este momento, compensar también para PCR. Bueno, haciendo el tema del resultado de esta prueba sobre un paciente que entró el 28 de mayo y su reporte fue el 3 de junio, preguntan aquí porque es la misma pregunta que les voy a hacer. Karen García dice, ¿es necesario hacer la segunda prueba teniendo en cuenta que la prueba rápida salió negativa? Bueno, ahí es importante tener en cuenta, estamos hablando del caso que se está presentando en la diapositiva, ¿verdad? Correcto. Bueno, en el caso de que confrontarlo con sintomatología, entonces ahí es que cobra valor lo que el doctor Rojas nos estaba mencionando, de no se puede tomar una prueba de manera aislada, sino que se tiene que correlacionar con signos clínicos. En este caso, pues digamos que es muy importante validar si el paciente, el colaborador está asintomático o está todavía presentando sintomatología. ¿Cuál fue la razón por la cual se tomó esta prueba? ¿Estaba con sintomatología o fue un contacto de un caso positivo? Digamos que ahí nos tocaría entrar a hacer como toda la investigación epidemiológica de búsqueda de contactos, ¿no? Digamos que cuando se detecta un caso, ahí es importante mirar varios factores. Si estamos hablando del caso índice, que se denomina caso índice al primer caso que yo presento en una institución, entonces empiezo a hacer la búsqueda, si fue un contacto comunitario o fue tal vez dentro de la institución donde esta persona labora. Entonces hay que corroborarlo, hay que confrontarlo contra síntomas que pueda estar presentando este colaborador. Si el colaborador ya no presentara sintomatología, digamos que clínicamente en el examen clínico no se evidencian síntomas, entonces se podría revisar, digamos que la pertinencia de poder hacer como tal el reingreso a laborar. Listo, entonces en este orden hay un registro diario que se hace tomada de temperatura corporal. Hay empresas que hacen todos los días, recepcionan y hacen las preguntas de rigor sobre los tipos de sintomatología. ¿Esta sería la forma correcta o qué otras formas serían correctas para hacer el registro diario de la temperatura corporal? Jefe Nora. Sí, señor. Bueno, digamos que para realizar, digamos que este registro diario, pues digamos que incluye temperatura y también otros síntomas, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante realizarlo de manera diaria y es la forma, digamos, como que correcta para poder identificar si nuestros colaboradores que están ingresando a las labores diarias están presentando alguna sintomatología, porque no solamente podemos estar hablando de contagios dentro de la empresa, sino también contactos o contagios comunitarios en transporte público. Entonces, digamos que por eso es válido realizar un registro diario y un seguimiento de síntomas.
Aquí pues entonces tenemos datos básicos y posteriormente entonces si ha presentado gripa o tos en los últimos días, importante evaluar el tiempo en que se ha presentado, registrar la temperatura al ingreso y bueno, digamos que otra sintomatología que se pueda estar presentando. Tos, por ejemplo, es uno de los síntomas, adinamia, fatiga, ¿sí? Entonces, hacer este tipo de registros y el seguimiento, pues desde luego. Doctor Luis Carlos, disculpe, digamos que cuáles serían las omisiones que uno podía tener en una empresa en no hacer todas las preguntas de sintomatología o sería de pronto cuáles, porque de pronto la planilla o la sábana puede ser muy larga. ¿Habrá otra forma un poco más corta o tenemos que, así nos demoremos tanto, hacer minuciosidad el tema de preguntarle si la persona ha tenido malestar general, dolor de cabeza recurrente, ha tenido fiebre, ha tenido tos seca? Eh, Al respecto, ¿usted qué opina? Ok, digamos que eso es una pregunta y que va ligada a varias preguntas que se están viendo ustedes, que se están con respecto a la toma de temperatura y a la serie de preguntas que se hacen en las personas. En general, cuando tenemos una persona con un caso sospechoso, el Centro del Control de Enfermedades ha determinado una serie como de 3 factores importantes que tenemos que evaluar o que se deberían evaluar para definir el ingreso de una persona, el reingreso de una persona a su actividad laboral. ¿Ellos qué dicen? Deben cumplir los criterios en donde la persona, uno, pues la persona definitivamente se decidió no hacer la prueba, ¿sí? No es un caso sospechoso, pero de todas maneras tiene síntomas respiratorios, no cursa con los 3 días de fiebre o más de los 3 días de fiebre, que son los síntomas que ya hemos hablado al respecto. Esa persona debería cumplir los 10 días, digamos, completar sus 10 días mínimo y ante lo que sea como que se había manejado y una vez pues ya mejoren los síntomas, nuevamente reingresar a la actividad laboral. Si damos esta serie de preguntas al momento de evaluar un colaborador, pues sencillamente correríamos el riesgo de pues reingresar a una persona a su actividad laboral y que pues estuviera positiva para COVID. El registro de las temperaturas realmente lo que se hace en general no es un registro físico, sino lo que se determina, o sea, el seguimiento de la temperatura en los colaboradores está dado para determinar los que están con síntomas. ¿Sí? Eso es lo que busca la gente cuando le toman esos controles de temperatura. Determinar las personas que realmente se encuentran sintomáticas para pues, generar todas las medidas de aislamiento preventivo al respecto. Entonces, eso es como lo que se debería hacer en esos casos. Y finalmente, ¿qué es el rol o cuál debería ser el rol de ese empleador? Notificar inmediatamente a la EPS. La EPS en este momento, o las EPS son las que están encargadas del seguimiento y realización de las pruebas diagnósticas, ¿sí? O al Instituto Nacional, o bueno, a la Secretaría de Salud, digamos que en general pues está haciendo las notificaciones a través de esto, y ellos son los que están orientando a las personas a definir si se toma o no se toma la prueba y si se aísla o no se aísla a la persona. Pregunta Jimena Chaparro, buenas tardes. ¿Por qué una prueba puede salir varias veces positiva y qué se debe hacer o cómo se interpreta? Jefe Nora. Si presenta, digamos, varias veces positiva, depende también del tiempo, del intervalo de tiempo en el que se tomó y si los síntomas persisten, ¿sí? Digamos que depende mucho de la carga del virus que hay presente en el organismo. Entonces, digamos que creo que es más enfocado a eso que puede estar saliendo positiva, pues, persistentemente. Y hay que asociarlo con sintomatología. No sé si el doctor Rojas puede ampliar de pronto un poco más este concepto. Porque una prueba puede salir varias veces positiva y qué debe hacer o cómo se interpreta, nos pregunta Jimena Chaparro. La prueba puede salir positiva por varios motivos, puede seguir persistiendo positiva. Digamos que si se toma la prueba, sale positiva a los 5 días y si se toma, digamos, a la semana, puede seguir persistiendo positiva. ¿De acuerdo? Porque el periodo que dura el virus, lo que está determinado, es aproximadamente 14 días. Eso por un lado.
La prueba puede salir positiva y eso es uno de los casos que puede pasar. Se están describiendo, ojo, todavía no está completamente documentado, no hay información suficiente. Y es que si se hace, no sé, una prueba, sale positiva, la siguiente negativa y nuevamente se positiva, es un caso de una reinfección. ¿Sí? Que la persona no hizo los anticuerpos suficientes para defenderse en contra del coronavirus y podría reinfectar. Entonces, creo que es un caso que está descrito que fue donde arrancó todo el tema de la pandemia. Entonces, digamos que ese podría ser el escenario y siempre es clara entre los intervalos de las pruebas, con cuánto tiempo se hizo una prueba de diferencia a la otra. Si una persona ahora está al otro lado, si la persona es negativa, ¿sí? Pero es sospechosa para COVID, pues debería hacerse una prueba a las 48 horas de la que se acabó de hacer para identificar si finalmente es positivo o no. Perfecto, listo. Entonces vamos a seguir con el tema de lo que hemos hablado. Primero, el protocolo de operación en caso de un colaborador con COVID positivo, pues identificamos el caso, que es a través de una encuesta de condiciones de salud, como lo establece la resolución 666 del 2020. Después de esto hay una confirmación de caso y manejo del entorno epidemiológico, que es lo que estuvimos hablando. Posteriormente, entre la confirmación y las medidas preventivas, hay un formato de seguimiento que se maneja en el Instituto Nacional de Salud, que al respecto puntualmente la jefe Nora nos tiene una orientación para poder hacer una traza o un seguimiento a las personas que reportaron aislamiento preventivo y que necesariamente se le tiene que dar seguimiento. Entonces, el seguimiento posterior dentro de los 14 días que hay que tener en cuenta en cuanto a su confirmación de positivo. ¿Cómo se hace ese seguimiento? El seguimiento que se debe hacer con el colaborador, digamos que hay varias instituciones que manejan, depende como de cada protocolo que decide como institución implementar. Lo que se debe hacer es una verificación específicamente acerca de los mismos síntomas que hemos hablado, ¿sí? Y que la persona cumpla cabal con ese tema de los síntomas y que ya haya negativizado la prueba, que eso es lo importante. Si la persona salió positiva y nuevamente pasa, ya se hizo todo el control de síntomas y todo, la prueba debe repetirse y salir negativa. En el momento que ya la prueba está negativa, resolvió los síntomas, en ese momento ya estaría listo para reingresar nuevamente al servicio laboral. Ok, entonces aquí se toman las medidas preventivas que el doctor Luis Carlos está afirmando, y después vienen unas medidas de cuidado del entorno laboral, que es un protocolo de desinfección el protocolo de desinfección sobre manejos de teletrabajadores o trabajadores que está en un ordenamiento de manejo para aislamiento domiciliario. Y posteriormente viene un tema de gestión administrativa en ausencia del trabajador, donde se le está haciendo este seguimiento por los 14 días o 21 días que el paciente o el trabajador está aislado en su casa. Perfecto. Vamos a hablar sobre el tema del paso a paso para la toma de decisiones. Es como un resumen. Viene la definición del caso, viene un tema de aislamiento de la persona. Esta persona tendrá que hacer un reporte al coronar y se hace un tema de monitoría al trabajador aislado. Ahorita, cuando ya regrese la jefe Nora, vamos a hablar sobre el tema de la monitoría al trabajador aislado con el tema de la metodología que ofrece el Instituto Nacional de Salud. Posteriormente hemos hablado del tema del diagnóstico si da positivo y negativo, y aquí sí ya nosotros tenemos que ya frente a esta orientación, ya cada uno de los participantes de las compañías, digamos que están evaluando el tema de si sale negativo y si sale positivo, ya se tiene que establecer, digamos, una medida de prevención frente a los procesos administrativos que se tengan a bien hacer en las plantas o en las empresas. Jefe, quisiéramos que nos puntualizaras el tema del seguimiento que ofrece el Instituto Nacional de Salud con el formulario para los que tienen aislamiento preventivo. Claro que sí. Entonces, bueno,
Este seguimiento es diferente del registro diario. En el registro diario, sí tienen razón, digamos que estaba leyendo el chat y pues digamos que se registra el control de temperatura según la resolución 666 2 veces al día. Y sería importante indagar si hay alguna presencia de síntomas respiratorios. Eso sería para el control diario de todo el personal. Pero para el personal que ya presentó sintomatología, que tiene, digamos, o un nexo epidemiológico en contacto con un caso positivo, es necesario ya hacer el seguimiento mediante este registro que está colgado en la página del Instituto Nacional, registrando día a día el aislamiento, digamos que formal, según el protocolo es de 14 días, entonces desde que se inician los síntomas, se inicia un seguimiento. Ahí entonces nos va a abarcar la toma de la primera prueba y la segunda prueba, ya confirmando que está negativo, o si persisten los síntomas o la prueba sigue positiva, entonces se va a continuar el seguimiento de acuerdo pues ya a un caso individual, pero en general es por 14 días el seguimiento. ¿Qué vamos a registrar? Entonces, la fecha, la hora en que estamos haciendo el seguimiento, si el paciente está sintomático o asintomático, si tiene temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, si presenta tos, dificultad para respirar o dinofagia, que es el dolor al pasar los alimentos, fatiga o anemia. Digamos que esa es la indicación del formato de seguimiento para el personal que está en aislamiento preventivo. Y pues tener en cuenta ya si ya podemos tener el reporte, también incluirlo dentro de este seguimiento. En la primera parte de los datos de registro está primera prueba y segunda prueba. Pues ya hemos hecho el resumen de los 5 pasos para activar el protocolo sobre algunos aspectos que pueden ser proveedores críticos y no críticos para tenerlos en cuenta, quiénes van a las plantas, quiénes deberían dar a las plantas, pero sí también quién cumplir una agenda estricta sobre los proveedores críticos y evitar así las aglomeraciones en planta. El tema del cuidado general en puestos o centros de trabajo, activar el protocolo y solicitar el tema de la desinfección y la limpieza de superficies. Ya como el tiempo fue tan interesante, son las 4:03, estamos corriendo, pero ya digamos que esta es la última diapositiva sobre el tema de la bioseguridad. Nuestro interés era en el día de hoy que ustedes pudieran tener, abrir más el tema del conocimiento con las pruebas PCR y con las pruebas rápidas. Entonces quisiéramos hacer un cierre sobre el tema del manejo de los productos químicos, que tener en cuenta sobre el tema de las preparaciones para la limpieza de superficies con amonios cuaternarios, qué medidas preventivas se tienen que tomar con respecto a esto, doctor Luis Carlos. Bueno, entonces con respecto al tema de productos químicos, en general, digamos, hasta el momento hay varias cosas que ya se han recomendado. La idea es de mantener la limpieza del sitio de trabajo. Si, si una persona sale positiva, si una persona sale positiva para coronavirus, el área de trabajo de la persona debería limpiarse y aislarse entre más o menos 24 a 7 días, 24 horas a 7 días. Entonces, eso es en general bajo las recomendaciones que se han hecho hasta el día de hoy. Las cámaras de aspersión, ¿sí?, no están recomendadas para la prevención de la infección por coronavirus. Eso es algo que está claro, aparece ya dentro de las recomendaciones de las guías del ministerio, aparece en las recomendaciones mundiales y no se debe dejar el tema de las cámaras de aspersión. El uso de amoníaco cuaternario, en cualquier producto de desinfección, como por ejemplo el hipoclorito de sodio al 0.05 al 0.5%, debe realizarse solamente sobre superficies. ¿Sí? ¿Cada cuánto debe hacerse el control de la parte higiénica de las superficies? Realmente depende del uso que se le dé a esa superficie. Estamos hablando de que es un uso en el que va a estar expuesto no solamente al funcionario, sino también al cliente de manera continua, pues probablemente esas zonas que van a estar más contaminadas son las que se deberían limpiar con más frecuencia. A diferencia
de lo que son algunas escaleras o algunos sitios. Esas solamente no requieren estar cada 2 horas haciendo limpieza. Lo que sí es clave es que los colaboradores deben hacerse su respectivo lavado de manos, manejar tapabocas y hacer el lavado de manos, no se los olvide, cada 2 horas. Eso es clave en general para evitar la propagación del virus. Quisiéramos seguir más porque pues con una hora hubiéramos querido de verdad abordar el tema de la activación de los protocolos, pero nuestra compañía Toque Expert está en disposición de hacer las asesorías en el manejo de los protocolos de bioseguridad, el tema de los controles de temperatura corporal y en que podamos nosotros brindarle el servicio también, como también lo ha dispuesto el Grupo Vidagua con el software Cagua. Ya tienen un formulario para hacer el control de temperaturas de una forma más adecuada y rápida y simple y efectiva. Les agradecemos al Grupo Vidagua, a Toque Experts y a nuestro aforo y demás personas que tuvieron que salir. Muchísimas gracias. Buen día.